Yo voy a hablar de la evaluación en la artritis reumatoide y voy a centrarme en un enfoque un poco más práctico, porque yo creo que aquí hay muchos R1, R2, incluso nosotros R3 y R4 que muchas veces tenemos dudas. Y muchas veces la artritis reumatoide es la primera enfermedad que vamos a diagnosticar o que vamos a ver en una consulta y que nos puede hacer mucha ilusión diagnosticar. Ya sabéis, o los que habéis rotado conmigo, o incluso estudiantes que han venido y luego han sido reumatólogos, que yo soy una persona que da mucho la brasa en la consulta, pero que lo principal que tenemos que hacer en la consulta es una anamnesis dirigida. ¿Contra qué? Centrar todas las dudas que puedan tener los pacientes en la atención de estas clínicas que puede estar relacionada con la enfermedad. Principalmente, ¿qué vamos a ver? Pacientes con dolor. ¿Qué tipo de dolor? Dolor de ritmo inflamatorio, que es aquel, todos lo sabéis, que mejora con el movimiento, que me empeora en el reposo, que me despierta por las mañanas, con una rigidez superior a 1 hora, que es un dolor que me puede llegar a despertar por la noche, pero también vamos a ver todos dolor de ritmo mecánico, dolor nociceptivo, dolor de ritmo mecánico que nos va a mejorar en reposo, que no nos despierta por la noche, que tenemos una rigidez matutina inferior. Pero a la hora de hablar de pacientes con artritis reumatoide no vamos a enfocarnos solo en esta anamnesis del dolor, no vamos a centrarnos solo, me duelen las articulaciones, punto, ya está, no. Luego hablarán los compañeros de Vilajoyosa de esta comorbilidad tan frecuente como podría ser el síndrome seco, que puede estar asociado a los pacientes. Y tenemos que preguntar en nuestra anamnesis esta clínica que puedan tener al síndrome seco asociado o cualquiera de otras de las manifestaciones o de las comorbilidades asociadas ya sea a la propia enfermedad, como por ejemplo una osteoporosis secundaria que tendremos que revisar todas las comorbilidades que puedan tener relacionadas con artritis reumatoide o efectos secundarios que puedan estar relacionados con el tratamiento que nosotros estemos poniendo. Además tendríamos esta afectación miálgica que también tenemos que evaluar y ayer lo comentaba el doctor Muñoz en los pacientes con lupus en los cuales tenemos que tener una visión un poco más holística de la enfermedad y nosotros somos los mismos que tenemos que valorar esta patología también con sus diferentes comorbilidades. Nos vamos a centrar también en estos factores de riesgo cardiovascular, principalmente los modificables que son los que nosotros vamos a poder hacer algo en la consulta. Muy bien, y una vez tenemos ya la anamnesis, hemos hablado con el paciente, hemos dirigido toda la conversación, ¿qué haríamos? Bueno, las guías dicen que lo principal sería para la exploración, lo ideal sería tener una extensión arterial, una frecuencia cardíaca, una medición del peso, de la talla, y en esto es verdad que son muy importantes nuestro equipo de enfermería que nos puede ayudar mucho y que estamos trabajando siempre con ellas en contacto. Muchos de vosotros os pasará lo que me pasa a mí, todavía no ha entrado el paciente y ya estoy haciéndole una radiografía de arriba abajo para ver si tiene alguna articulación, si cojea, si no cojea, si tiene alguna deformidad, alguna erosión, pero no solo tenemos que centrarnos en esto en nuestra exploración, sino que tenemos que, como estábamos hablando, pues todas las manifestaciones extraarticulares que pueden estar relacionadas con la artritis reumatoide las tenemos que evaluar, una auscultación cardíaca, una auscultación pulmonar, y a la hora de estar explorando todas las articulaciones fijarnos, tocar, ver lo que sería esta línea interarticular para ver si tenemos esta sensación gomosa de tumefacción o no, a ver si está roja, caliente, estos signos inflamatorios. Lo mismo con las rodillas y con todas las articulaciones. Las guías que nos dicen, lo ha dicho la doctora San Martín, tenemos que hacer en todas las consultas de seguimiento una analítica con un hemograma, una función renal, hepática, un ionograma, tenemos que ver el perfil lipídico, reactantes de fase aguda principalmente el factor la PCR, la VSG, otros reactantes de fase aguda como sería la ferritina. Y además, pues en un diagnóstico inicial, pues bueno, pedir unos anticuerpos, pues si tenemos la idea de que esta paciente pueda tener una artritis relacionada con la artritis reumatoide, pues el factor reumatoide y los ACPAs. Tenemos la suerte de, como el cardiólogo antes tenía el Fonen y ahora tiene la ecocardio, nosotros tenemos la ecografía que la vamos a poder utilizar en nuestras consultas y que nos va a venir muy bien. Para cualquier duda que podamos tener, mirar a ver si es verdad que ese dolor puede estar relacionado con una artritis, con una antesitis, podemos observarlo en este aspecto también con el valor del Doppler. De la radiografía hablaremos y lo que decía también la doctora San Martín, una radiografía de tórax, vamos a iniciar tratamiento, luego la doctora Salvador hablará de metotrexato, vamos a iniciar tratamiento que luego nos puede dar una neumonitis, pues nos está de más pues tener una imagen inicial del paciente incluida la radiografía de tórax. En cuanto a las pruebas de imagen, ¿cuándo hacemos una radiografía? ¿Qué hacemos de radiografía? Bueno, las guías lo que dicen es que en una artritis de reciente diagnóstico tenemos que hacer una radiografía de manos y de pies de forma anual durante los primeros años. Luego ya sería un poquito a nuestro gusto o dependiendo también de los brotes que pueda tener el paciente de la enfermedad o de las otras manifestaciones clínicas que puedan aparecer. Tenemos que tener en cuenta que estas alteraciones radiológicas al final lo que nos hacen son un ejemplo, nos están enseñando que no está bien controlada la actividad y que hay una persistencia de esta actividad inflamatoria.
Para que veáis, por ejemplo, este artículo lo que nos dice es que hay una relación, ahora hablaré del HAQ, hay una relación en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución en el cual el HAQ nos puede correlacionar muy bien con estas alteraciones radiográficas. Luego hablaremos porque nos puede evitar pues, hacer radiografías, hacer por ejemplo el HAQ o ir alterando. Yo voy a hablar ahora de lo que son las escalas de evaluación, pero ¿escalas de evaluación para qué, Pablo? ¿Y qué tipo de escalas de evaluación? Si yo no me da tiempo en la consulta. Bueno, la evaluación frecuente que hacemos de la artritis reumatoide nos puede venir muy bien en la clínica diaria, nos puede venir muy bien en lo que serían ensayos clínicos y a todos nosotros los residentes nos va a venir muy bien cuando nos diga alguien hay que hacer un póster para por lo menos tener alguna variable que nos pueda venir bien para ver esta actividad, ¿no? Hay muchos puntajes que lo que requieren son calculadoras para su cálculo y que es verdad que hay muchos índices compuestos que no solo tienen manifestaciones clínicas, sino que van a tener también variables analíticas que nos pueden ayudar y que también es verdad que si vamos sumando y cuanto más compuesto sea el índice, nos puede costar un poco más en el día a día. ¿Y por qué tenemos que hacer esas escalas de evaluación? Porque Euler lo dice, luego lo comentará Laura, que las decisiones de tratamiento se tienen que basar en la actividad clínica de la enfermedad. Y con esto, ya no solo esto, las comorbilidades, el daño estructural que puedan tener los pacientes, y con esto necesitamos las escalas de evaluación. ¿De qué índices voy a hablar? Euler recomienda estos 6 índices. Tendríamos índices de actividad como el DAS28, el CDAI, el SDAI y los criterios ACR, y escalas de calidad de vida o escalas de funcionalidad que tendríamos el RAPID-3 y el HAQ. El DAS28 poco os tengo que comentar a vosotros porque muchos ya lo conocéis y hicieron luego posteriormente una actualización del DAS28 PCR. Este me incluye el contaje de 28 articulaciones, ver si están tumefactas, ver si son dolorosas, un valor analítico como podría ser la velocidad de sedimentación globular y tendríamos la escala de evaluación del EVA del paciente. Lo mismo con el de PCR, incluyendo la PCR cambiándola por la VSG. Importante, cuando estamos mirando aquí todas las articulaciones que nos cuenta, se nos olvidan y vemos que no están incluidas ni los tobillos ni las articulaciones de los pequeñas de los pies. Con todo esto es una calculadora, no es ninguna suma, en la cual introducimos lo que tendríamos una remisión con el DAS28 por debajo de 2,6. Y muchos de vosotros os estaréis preguntando, ¿y cuál es la diferencia? ¿Qué me diferencia este DAS28 VSG con el PCR? Bueno, pues esta misma pregunta la tuvieron unos adjuntos mayores, jefes que nosotros tenemos actualmente, y escribieron este artículo en la revista de la Sociedad Valenciana de Reumatología, en el cual se veían diferencias entre los dos. De primeras, a muchos de nosotros podemos dar cuenta que la PCR es mucho más sensible al cambio, veríamos que nos puede representar mejor el fenómeno de actividad que podemos tener actualmente y la VSG en cambio suele estar alterada por otras cosas. Tendríamos, por ejemplo, otras infecciones, tenemos una anemia que nos pueden elevar la velocidad de sedimentación globular y que nos puede alterar estos índices. ¿Qué vieron los compañeros de la Sociedad Valenciana? Los compañeros lo que vieron es que en los extremos del puntuaje, es decir, aquellos pacientes en remisión o aquellos pacientes con alta actividad, veían que ahí es donde más diferencias se veían, y se veía que los pacientes con el DAS28 PCR puntuaban un poquito por debajo, o al revés, lo que diríamos es que los pacientes en los que se relacionaba el DAS28 con VSG puntuaban un poquito al alza y nos daban diferencias. Luego los compañeros de Euler hicieron un estudio en el cual las conclusiones son que ambos están validados en población con artritis reumatoide y ambos son perfectamente útiles en nuestra población. Ahora vamos a hablar del índice de actividad clínica, que es el CDAI. Muy sencillo, vamos a volver a hablar de del contagio de 28 articulaciones que ya teníamos en el DAS28 y le vamos a sumar una valoración del paciente del dolor y una valoración del médico. Este, en cambio, es una suma, ya no estamos hablando de una calculadora, esto es mucho más sencillo. Sumamos todas las variables y al final nos va a dar una tablita. Tenemos que si está entre 0 y 2,8 sería pacientes en remisión, pacientes con muy alta actividad por encima de 22,1. Vamos a hablar del SDAI y muchos me diréis, Pablo, es la misma diapositiva que la primera. Y es verdad, el SDAI es el índice simplificado en un principio y que al final también incluye el contagio de las 28 articulaciones del DAS28 y la misma valoración del paciente, pero le incluiríamos un valor añadido, que sería un valor analítico, como la PCR. En este caso, la remisión hablaríamos por debajo de 3,3. Ya lo comentó el doctor Aroca, de los compañeros de Murcia ayer por la tarde, y yo quería traerlo porque no sé cuál es vuestra opinión, pero cuando nos hablan de ensayos clínicos, cuando nos hablan de estudios de
protocolos de fármacos nuevos, siempre nos dicen criterios ACR 20, 50, 70, y a mí lo que me pasaba es que yo no sabía de qué me estaban hablando. Digo, no me suenan estos criterios, y lo explicó muy bien ayer el compañero. Tenemos que lo que dice si hay una mejoría del 20, del 50 o del 70%, incluyendo el contagio de dolorosas o tumefactas, más luego 3 de las siguientes: el EVA global del paciente, EVA del dolor, EVA médico, la autoevaluación de la incapacidad del paciente, y los reactantes de fase aguda. Así que son índices que cuando veamos que tiene una respuesta de ACR 50 es que mejoran el 50%. Muchos tendríamos este mito de que contar las 28 articulaciones se nos puede hacer muy tedioso y que no nos da tiempo en la consulta. Pero es verdad que se ha demostrado que este contaje de 28 articulaciones es válido, es fiable, representa muy bien la actividad de los pacientes con artritis reumatoide. Solo requiere 1 o 2 minutos por una persona que ya ha tocado todas las manos posibles, solo requiere como 2 minutos en hacer esta evaluación, y ya os habéis dado cuenta que para los 4 primeros índices, solo con el contaje de DAS28 nos viene bien para poder calcularlos todos. Entramos en las 2 escalas de evaluación de funcionalidad. Tendríamos en primer lugar el RAPID-3, son 2 cuestionarios que se le puede dar a nuestros pacientes mientras están en la sala de espera y van rellenando unas preguntas, principalmente preguntas de qué están haciendo, cómo ha estado la actividad en la última semana. Solo se incluirían estas preguntas, estas 3 están como distractores, y al final lo que se puntúa es desde 0, no tengo ninguna incapacidad, hasta 3, tengo una incapacidad. Máximo, es decir, se sumaría todo. Esto nos daría un puntaje que tendríamos aquí el numerito equivalente, más sumaríamos una escala de evaluación del dolor y una escala de evaluación global. Con todo esto, si el puntaje está entre 0 y 1, sería que está cercano a la remisión. No estamos hablando de índice de actividad, sino más o menos de cómo se encuentran los pacientes, y por ejemplo por encima de 4,3 tendríamos una elevada actividad de la enfermedad. También comentaron los compañeros de Murcia en la charla de artritis psoriásica la relación con el HAQ. El HAQ también tiene una serie de dominios en los cuales, pues, por ejemplo, tendríamos el dominio de levantarse, vestirse solo, incluyendo abracharse los botones y atarse los cordones de los zapatos o enjabonarse la cabeza. Todo esto tendría un puntaje desde 0, no tengo ninguna dificultad, a soy incapaz de hacerlo, y nos quedaríamos con cada dominio de la pregunta que más puntuaje tenga. Había un apunte, que es que al final del HAQ está estos pequeños índices en los cuales, si el paciente nos marcara, por ejemplo, el de levantarnos, y tenemos que ha puntuado 1, 1 en ambos, le sumaríamos un puntito y contaríamos por 2. Vale, y estas escalas de evaluación en la artritis reumatoide, ¿cada cuánto tengo que hacerlo? ¿Qué hago en mi consulta? ¿Le hago el DAS28 en todas las veces que veo el paciente en la consulta? Pues bueno, principalmente estos índices de actividad tendríamos que calcularlo a los 3-6 meses o al cambio de tratamiento, es decir, serían estos pacientes. Luego hemos visto que en las escalas de evaluación el HAQ se correlacionaba muy bien con las radiografías. Pues si estamos haciendo radiografías cada 2-3 años, ya cuando ya tenemos mucho tiempo de la enfermedad, podríamos hacer el HAQ y al año siguiente las radiografías, e ir alternando, porque se puede repetir más o menos al año y correlaciona muy bien con el daño estructural. ¿Por qué hablamos de estos índices de actividad? Ya lo hemos dicho, la idea de tratamiento, los cambios de tratamiento van a estar muy relacionados con la actividad de la enfermedad, y esto es muy importante para luego realizar estos ajustes en el tratamiento según cada 8-12 semanas con el objetivo del treat to target. Voy a poneros un ejemplo que nos puede pasar a cualquiera en nuestra práctica diaria. Tenemos un paciente con artritis reumatoide de larga evolución que la tenemos muy bien controlada con un FAME sintético convencional más un fármaco biológico. La verdad es que te revisas antes de que entre en la consulta y te dice que está ves la analítica y dices, ostras, seguro que viene y me dice que está muy bien. Pero cuando entra a la consulta me dice que no, que se encuentra muy mal, que tiene dolores en las articulaciones, que le duele la espalda, y es verdad que cuando tiras a explorarlo, en el contaje de articulaciones tumefactas dolorosas, vemos que tiene 8 articulaciones que son dolorosas, ninguna está tumefacta. Ponemos la VSG, una VSG de 11, y es verdad que la paciente te cuenta que está mal, pues un EVA entre 5 y 6. Le damos a calcular y nos dice que la paciente tiene, según la tablita, una moderada actividad de la enfermedad. ¿Qué hacemos? Propongo decir, no, esta paciente está activa, tengo que cambiar el tratamiento biológico. Yo pensaba que estaba bien, pero no, voy a cambiarle, o no. Es decir, en este tipo de pacientes
lo que he dicho al principio, vamos a tener dolor de ritmo inflamatorio que nos va a mejorar con nuestros fármacos y un dolor de ritmo mecánico, un dolor mixto que no nos va a mejorar con este tratamiento. A este paciente tenemos que evaluar si hay una fibromialgia asociada, si os fijamos en la localización de las articulaciones dolorosas, si hay una artrosis que pueda estar relacionada con esta actividad y con este dolor que nos está contando, o si la lumbalgia también es de ritmo mecánico y nos está influyendo en el EVA del paciente y que no nos viene muy bien. Todo esto, ¿por qué os he presentado este caso clínico? Porque cuando hablamos del objetivo de las guías de tratamiento, hablamos siempre de remisión. Pero la remisión no puede estar solo medida por los índices. Tendríamos a esta paciente en un principio, según mi evaluación clínica, está en remisión, pero según el DAS28 tiene una moderada actividad. Entonces, el objetivo que proponen las guías EULAR siempre es empezar o el tratar según intentando buscar esta remisión, o en su defecto, que eso sería mucho más fácil de alcanzar en pacientes con artritis reumatoide de inicio temprano, y luego en pacientes con una AR de larga evolución, lo que vamos a tener es intentar buscar una baja actividad de la enfermedad. Esto mismo nos lo comenta también el doctor Smolen cuando habló del objetivo del treat to target, en el cual el objetivo es la remisión, pero principalmente en aquellos pacientes con una artritis reumatoide de larga evolución, con un fracaso a múltiples tratamientos y que todavía no está controlado, el objetivo no va a ser la remisión, sino la baja actividad de la enfermedad. Bueno, yo me encontré al doctor Smolen en ACR y dije, como tengo que hablar de esta charla, voy a hacerme una foto y luego la pongo aquí para vosotros. Las conclusiones de esta charla serían: estos criterios ACR EULAR recomiendan el uso de escalas de evaluación principalmente a la hora de tomar decisiones y ajustar el tratamiento según la secuencia Treat to Target. Reconocen las guías el uso de estas escalas, DAS28, tanto el normal como el PCR, el CDAI, el SDAI, el RAPID-3 y el HAQ. En el contaje del DAS28 no se incluyen los pies. Es rápido de hacer, con una persona entrenada, cualquiera de vosotros ya sois personas entrenadas, vais a poder realizar bien este contaje de articulaciones y que nos van a utilizar y las vamos a poder utilizar en múltiples escalas compuestas. Y luego es que el objetivo de tratamiento recomendado por ACR EULAR es la remisión, pero en su defecto en pacientes con artritis reumatoide de larga evolución vamos a intentar buscar la baja actividad de la enfermedad.